9 de la noche. Se abre la ventana de un mundo desconocido. Aquí inicia El Cartel Paranormal. El Cartel Paranormal. El Cartel Paranormal de la Mega. Prohibido para menores de edad. Aquí estamos en el Cartel Paranormal de la Mega. Feliz noche, Colombia. Son las 9 de la noche con 2 minutos para esta noche de miércoles. Aquí estamos, Polo Rego y yo, quien les habla, Dani Tres Palacios, el Tripas. Y esta noche, o gran parte de la noche, vamos a abordar un tema fascinante. Y es el tema de, creo yo, el hombre de la historia de la humanidad, del que tanto se ha hablado, nos hemos cuestionado. Se ha puesto en duda su existencia, sus milagros, lo que se cree que hizo. Y hablamos de Jesucristo. Esta noche vamos a hablar de la vida de Jesucristo, sus misterios. La idea es que ustedes participen bastante haciendo sus preguntas, haciendo sus aportes de lo que conocen sobre Jesucristo, para que entre todos tengamos más información y al final saquemos nuestra propia conclusión. Aquí yo no vengo a venderles nada, ni así les tienen que creer en esto, en lo uno, en lo otro, no. Pero es interesante, ¿no? Hablar de Jesús, de su vida, de lo que hizo, de su adolescencia que fue tan extraña, tan misteriosa, ¿no? Que muchos dicen, no, el hombre ya volvió cuando tenía sus 30 y pico de años, pero muchos creen que lo que hizo fue lo que llamaríamos hoy en día un buen manejo de mercadeo, ¿no? Que tuvo un excelente manager que lo llevó por los pueblos, por las ciudades, y luego con respeto, como que tenían todo organizado para que la gente creyera que él era milagroso y así convencerlos de seguirlo, ¿no? Otros dijeron, no, es el falso profeta. Otros creen que todo fue precisamente mercadeo e ilusionismo. Pero millones de personas en el mundo creen que es el Hijo de Dios y que vino para dejarnos enseñanzas, que se sacrificó como ejemplo para la humanidad, que lo mataron, lo torturaron, pero resucitó. Y como se dice, ¿no? Y como hemos oído de chiquitos, y subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Que va a volver. Los creyentes dicen que va a volver, que está pendiente la segunda venida de Jesús. ¿Y esto para qué? Para el juicio final. Que Jesús tiene que volver y los que creyeron en Él se irán con Él. Que los que están muertos es en un sueño profundo esperando ese juicio final y se levantarán, no como los muertos vivientes, no.
sus almas se irán con Él a ese paraíso. Y los que no creyeron en Él, pues quedarán en un infierno. Hay una idea que se cree que este planeta va a ser el infierno el día de mañana. Que los que creyeron en Él en el juicio final se irán con Jesús al paraíso. Y los que no quedarán en este plano en un infierno. Los misterios de Jesús, los milagros que hizo, ¿no? Que resucitó, ¿se acuerdan? A Lázaro. Y uno dice, miércoles, alguien sí ha resucitado en la vida, Jesús y Lázaro. Que Jesús, cuando entró en esa cueva donde estaba Lázaro, es que Álvaro, entró y lo vio. Y entró y quitó las rocas y entró y estaba ahí. Y pum. Y de un momento a otro Lázaro salió por esa cueva. Y uno dice, y que lo vieron muchas personas, testigos, ¿no? Los milagros que hizo. Pero repito, muchos dijeron, todo esto fue armado. Y ahí viene el gran debate de Jesús. Pero repito, lo digo con respeto. Si usted cree en todo esto es valiosísimo. Si es de los que dicen no, también. Pero qué hombre para marcar la historia, ¿no? Por eso estamos en el año 2022 después de Cristo. O sea, es el año 2022 después de Él. Se rompe la historia en dos, ¿no? Antes y después de Cristo. Y 2022 años después, seguimos usando ese año. Porque alguien ya ahora puede decir, no, ya se desmintió esto, ya no sé qué, no, seguimos. Por lo menos en algunas religiones. Y repito, en millones de personas en el mundo. Es un tema interesante el que vamos a abordar esta noche. El tema de Jesucristo. El invitado será el padre Andrés Tirado, que llega ahorita en minutos, para hablarnos mejor, hacer una breve introducción sobre Jesús, sobre su vida, y que ustedes en las líneas puedan hablar con el padre y obviamente sobre el tema de Jesús. Padre, mire, tengo una duda de Jesucristo, es que encontré que dice esto, lo uno y lo otro. La idea es que aprovechemos al padre. En Instagram, en la última publicación, chévere que dejen su comentario. Por ejemplo, Juan David dice algo, si del filósofo griego Platón hay evidencias de su existencia como escritos, manuscritos y esculturas, ¿por qué de Jesús no? Todas estas preguntas se las voy a estar formulando al padre. Dice Marilux, Jesús resucitó en cuerpo físico, es así como lo describen los apóstoles. Lo que no entiendo es, ascendió hacia el cielo, siendo corpóreo, si el cielo solo habitan seres incorpóreos. Se habla de Jesús extraterrestre, ¿no? Que llegó como un humano, pero era un ser extraterrestre y por eso pudo volver a irse al cielo, y es lo que reportan los testigos. Todo el mundo conoce a Jesús y para mí Jesús existió realmente, dice Joseph, ya que el que lo invoque siente su presencia. Jesús es el invitado esta noche. Sus comentarios, sus preguntas las pueden ir dejando. El padre ya se va a acomodar ahorita como invitado. Y esto es chévere porque el padre no habla así harto, no. Nos va a contar chévere el cuento de Jesús. Se acerca la Semana Santa. Entonces que nos hable bien de Jesús, quién era, qué hizo, por qué le dicen falso profeta, por qué le dicen que es el verdadero Hijo de Dios, qué piensa el de la segunda venida, del nombre verdadero de Jesús, de su imagen física, si realmente sí es así. Muchos dicen que no era para nada así, como nos lo pintan, ¿no? El hombre blanco, barbado, pelo largo, su túnica blanca, sus alpargatas, sus sandalias, perdón. Muchos dicen, no, Jesús era morenito, de pelo corto. ¿Dónde estuvo Jesús? Se cree, ¿no?, que estuvo también en la India y en poco de lugares aprendiendo. Bueno, es interesante todo este tema de Jesucristo, que lo invitamos a usted, amigo, y repito, si usted conoce mucho de Jesús, lo invito para que nos llame al 601-288-4218 y participe esta noche con su conocimiento, lo que usted ha leído, lo que ha investigado, y también con sus preguntas para el Monseñor, que ya ahorita lo estaremos presentando. Para ir entrando en calor esta noche, ¿por qué no recomendarles a ustedes un libro que tenga relación con Jesús en esta noche? Bienvenidos. ¿Quieres encontrar la verdad? ¿Quieres conocer una historia?
Ahora, el libro recomendado. El libro recomendado. En el cartel paranormal de la Mega. ¿No crees que tu iglesia esté de más? Mi iglesia, preguntó a su vez Jesús, que en mi opinión había comprendido perfectamente. Yo no he tenido ni tengo la menor intención de fundar una iglesia, tal como tú pareces entenderla. Mi mensaje solo necesita de corazones sinceros que lo transmitan, no de palacios o falsas dignidades y púrpuras que lo cobijen. Muy buenas noches a todos en este cartel paranormal de la Mega. Mi nombre es Tulio Fernández y la noche de hoy en el cartel paranormal estamos hablando de Jesucristo, de sus misterios, y yo vengo a recomendarles una serie de libros, una saga que habla sobre los misterios de Jesucristo, una saga escrita por Juan José Benítez López, más conocido como JJ Benítez. La saga, los libros se llaman Caballo de Troya y lo componen 11 novelas. Este es un periodista, un escritor español, quien afirma que lo que aquí ocurre en estos libros es cierto. ¿Y de qué trata Caballo de Troya? ¿Qué ocurre? ¿De qué se trata? Pues bien, él dice, JJ Benítez, que contactó a un mayor de la Fuerza Aérea estadounidense, que hay un programa secreto llamado Swivel, de la cual era parte de la operación Caballo de Troya. En este programa, en esta tecnología, supuestamente lo que permite es que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos puedan realizar viajes en el tiempo. Imagínense ustedes poder viajar en el tiempo. ¿A dónde viajarían? ¿A qué lugar irían? Pues bien, esta gente de la Fuerza Aérea Estadounidense, este mayor, termina yendo a la época de Jesucristo. Este oficial estadounidense, participando en este proyecto secreto, viaja en el tiempo para llegar a la época de Jesucristo. En estas novelas que escriben las andanzas de este viajero temporal, él conoce a Jesucristo, está junto a él y es retratado como una persona jovial, alegre, gustoso de ofrecer las profundas enseñanzas espirituales a quien desee escucharlas. Este mayor, conocido como Jasón, va con un amigo, con un compañero de nombre Eliseo, y van poco a poco dejando atrás su inicial escepticismo, convirtiéndose poco a poco al mensaje de Jesús. En los primeros libros de esta saga, nos hablan de la pasión y la muerte de Jesucristo, así como lo que ocurre después de la muerte. Después de este testimonio, JJ Benítez encuentra una segunda parte de este manuscrito, una segunda parte mucho más larga que continúa la aventura tras la resurrección, y cómo los viajeros en el tiempo, deseosos de conocer más sobre Jesucristo, deciden poner nuevamente en marcha la máquina del tiempo, regresando al periodo de predicación. En la vida de este libro está escrito bajo el formato de un diario personal. Entonces, todo esto de viajar en el tiempo y conocer a Jesucristo nos destaca una visión diferente. Jesucristo, de las enseñanzas, de todo lo que vio de los ojos de alguien de una época moderna, transportados a esta época. Entonces, estos son los misterios de Jesucristo, los misterios de Caballo de Troya, de viajeros en el tiempo. Cuéntenme ustedes, ¿qué le preguntarían a Jesucristo si pudieran viajar en una máquina del tiempo, si pudieran tenerlo frente a frente? ¿Qué le dirían? Este libro igual también despertó mucha polémica, como fragmentos como el que les leí al principio, que cuestionan la Iglesia Católica, que cuestionan muchas cosas. Supuestamente este libro son cosas que ocurrieron realmente. Y aquí está la invitación a leer este libro que habla de misterios de Jesucristo, el misterio del Caballo de Troya, escrito por JJ Benítez. Entonces, este es el tema de hoy, mi recomendado para hoy en el cartel paranormal de Jesucristo, que habla de misterios. Cartel paranormal de la Mega, que habla de los misterios de Jesucristo. Mi nombre es Tulio Fernández. Pueden contarme qué opinan
de este libro en mi Twitter, que es TulioFer69. Tengo un Instagram, que es TulioFer2000, y un canal de YouTube donde hablo de películas, libros y series llamado Tertuliando. Los espero por allá y les deseo a todos una muy feliz noche. Estamos hablando. Chao. Estás oyendo el Cartel de la Mega en nuestro canal La Mega en YouTube. Aquí estamos en el cartel paranormal de la Mega. Bueno, en esta noche de miércoles, un tema bien interesante. A mí me encanta el tema de Jesús, la verdad, películas de Jesús las veo. Lamentablemente salió una serie hace poco, bueno, no hace poco, no hace rato, de Jesús, pero solo tuvo una temporada, de un Jesús moderno, como si Jesús viniera ahorita a la modernidad. Chévere, me gustó bastante, pero pues como que no tuvo bastante acogida y la quitaron. Pero ver películas de Jesús es bien interesante, todo ese cuento de este hombre con poderes sobrenaturales o con tanto misterio. Y a mí alguna vez me preguntaba alguien que por qué escribió un libro que se llamaba Quiero entrevistar al diablo, y creían que era satánico y que no sé qué carajos, y yo le decía a la gente, mire, porque si uno pudiera hablar con el diablo, sería buenísimo hablar con el diablo acerca de Dios, porque ¿quién puede conocer mejor a Dios y a Jesús y a su Hijo y a todos que el diablo, no? Sería el que le podría uno responder todas las preguntas de venga, Jesús sí es el Hijo de Dios, ese hombre sí vino a la tierra y resucitó y subió a los cielos. Pues el diablo es el oponente, digámoslo así. Pues creo que tiene que tener las respuestas hacia el misterio de Dios, como si uno quisiera saber cosas del diablo. ¿Quién puede saber muchísimo del diablo? Dios. Entonces ahí también yo explico eso en un capítulo de mi libro. Chévere conocer muchísimo de Dios gracias al diablo. Porque si uno es enemigo de alguien, uno no es enemigo de alguien porque sí ya. La palabra enemigo es muy fea. Pero si usted es enemigo de alguien, conoce muy bien a esa persona. Como en la guerra. Sabe por dónde se mueve, cómo actúa. Y por eso es su enemigo. Ya otra cosa es que uno, me cae mal porque sí. Pero si Dios y el diablo tienen una rivalidad constante en este universo y sobre este planeta, pues yo creo que alguien que le puede hablar a uno de Dios es el diablo. Entonces por eso me interesa muchísimo este tema, y obviamente Dios relacionado a Jesús, su Hijo, hecho a su imagen y semejanza y todo. Entonces mucha gente le ora a Jesús y todo como su Dios. Y esta noche el invitado, el padre Andrés Tirado, nos va a hablar de Jesús. Yo aquí tengo las preguntitas que han hecho ustedes a través de Instagram. Ahorita con Paula abriremos las líneas para que ustedes también hablen con el padre, nos den datos que ustedes sepan, dudas de Jesús o investigaciones que hayan hecho, porque este tema es muy amplio, pero es bien interesante. Y estamos a unos días de llegar a los días santos, ¿no? A llegar a ese viernes en que suele llover muchísimo en gran parte del país, y muchos dicen, llueve a las 3 de la tarde. Por el dolor, el cielo llora por la crucifixión del Señor. Se ha ido perdiendo esto mucho, ¿no? El hacer reflexión en estos días. La mayoría ya, y sobre todo las nuevas generaciones, y me incluyo, soy sincero, se piensa en descansar, ¿no? En la fiesta, en el traguito, en los amigos. Como, qué chimba, llegó Semana Santa, hermano, ahora sí, ¿dónde es el pase? ¿Dónde es la fiesta? Las amigas. Y no como, venga, me quedo en mi casa, dando gracias, reflexionando, teniendo unos días
así no sea el de ir a la misa, eso, pero unos días como quedarme en casa, en respeto. Se ha perdido mucho, no digo que todos, pero se ha perdido mucho, o al menos eso ve uno. Monseñor Andrés, bienvenido al Cartel Paranormal nuevamente aquí en la cabina. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, Dani, muchas gracias por la invitación a todos los oyentes. Qué rico volver acá, otra casa más, donde nos quieren, nos aprecian y nos abren el micrófono para que podamos hablar de todos estos temas paranormales, místicos, espirituales. Y en alguna oportunidad hablamos con Danielito de que no hay tema más paranormal, más misterioso que el de Jesús. Total, es que de ahí parte todo, de ahí parten los milagros, de ahí parten creencias, rivalidades en religiones, cielo, infierno, de ahí parte todo, el misterio, los fantasmas, ¿no? También, porque uno habla de fantasmas y dice, ¿será que allá Jesús, Chuchito, no le abrió la puerta a uno en el cielo, entonces quedó penando? Cuando uno habla de los fantasmas por la gente que se suicida, ahí está involucrado Jesús, está involucrado Dios. Como dueños de ese paraíso que le dicen a uno, se quitó la vida, pecador. Se va como pecador allá a asustar a la gente y se va para el infierno. Entonces, si uno analiza bien, Jesús está involucrado en todo lo paranormal. A mí alguien hace poquito veía un tatuaje que me dice como de Dios y el diablo y me decían, oiga, pero usted no es creyente. Yo le decía, pero es que es la imagen del bien y del mal. Y si estos seres existen, que yo no puedo decir que no existan, como tampoco puedo decir que existen, ¿qué mejor ellos para darme las respuestas de todo lo paranormal que tanto me gustan? ¿Se imaginan ustedes una charla con Dios y con el diablo sobre temas paranormales? Sería fascinante. Uno decirle al diablo, venga, las brujas hacen pactos con usted. Oiga, venga, extraterrestres existen. Le digan a uno, claro, si hay seres por todo el universo. Cualquier tema paranormal está. Dios y el diablo serían los panelistas de responder todas las preguntas. Desde la brujería. ¿Por qué se puede hacer brujería? Entonces el diablo ahí entraría de pronto a responder. Oiga, ¿hay ángeles? Y ahí entraría Dios, claro que los hay. Los demonios, claro. Los exorcismos, entonces entra el diablo, claro. Hay espíritus malignos que pueden entrar en un cuerpo. Y Dios podría decir, y en los exorcismos me llaman a mí, yo ayudo con mis ángeles a salvar a la gente. Entonces, creo que no hay tema paranormal que no involucre a estos señores. Si uno habla hasta de duendes, de gnomos, de hadas, de los seres elementales, también Dios podría decir, sí, son seres que cuidan el planeta, que yo los creé para que estén pendientes de la tierra, del fuego, del aire, del agua. Entonces, si uno se pone a pensar, estos seres si existen, repito, maravilloso poderlos entrevistar algún día y tener las respuestas de todo lo paranormal. Monseñor, quisiera arrancar, y usted que es bueno para echar los cuentos así bien charladitos, que nos echara el cuento de la vida de Jesús resumida. O sea, como cuando uno le pregunta, venga, la vida en el Tres Palacios, no, fue un man que estudió en tal colegio, después fue a la universidad, entró a la Mega y hace un programa así, no sé, si uno pudiera preguntar así sobre la vida de Jesús, ¿cómo nos echaría usted el cuento? Es muy complejo porque la vida de Jesús es un misterio en muchas áreas, ¿no? Pero ¿quién es Jesús? Jesús es un judío que nace en el siglo I de nuestra era, si lo queremos llamar así. Es el único hombre, sin hablar de divinidad, que ha trascendido la humanidad, y todo en el mundo gira alrededor de antes de Cristo y después de Cristo. No hay rey, no hay emperador, no hay empresario, no hay artista, no hay ninguna persona, por más poder que haya acumulado, riquezas, que haya tenido ese privilegio de cambiar la humanidad, porque después de Jesús se dio un cambio fundamental en todo el ser humano, cultural, político, geográfico, porque la religión está en todo, en la economía, en la política, en el estilo de vida, de pensar, de vivir, de ser. Es un judío que nace hay unos investigadores que cuestionan mucho si realmente nace en Belén como tal o nace en Nazaret, pero el hecho es que nace, como pues la escritura dice, que nace en Belén y nace en Judea, Jerusalén, y es hijo de dos personajes muy importantes, que es la Virgen María y San José. Nace en una familia humilde, no son los más pobres, los más paupérrimos. A veces nos llegan esa teología medieval donde Jesús es pobre, miserable, llevado,
en unas condiciones paupérrimas, no, tampoco era el más rico, el más poderoso, ni el más distinguido de la sociedad, pero es una clase media. Y ahí empieza a darse unas condiciones muy especiales desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección. Dios lo escoge, Dios hace un proyecto donde la humanidad está alejada totalmente de Él. Dios crea el universo para que nosotros estemos con Él, tiene un propósito maravilloso, pero el mismo hombre se va alejando de ese propósito. Entonces se aleja tanto que está condenado, y el único que puede salvarlo es el mismo Dios. Se encarna Jesús para venir a traer la vida y la vida eterna, y entre eso la salvación, la liberación, es la fe que nosotros, los que somos cristianos católicos, creemos. Entonces Él viene con un propósito maravilloso y grande, que es salvar a la humanidad, y en ese camino de salvar a la humanidad hace muchos milagros, sanaciones, liberaciones, transgrede las leyes de la física, hace resurrección de los muertos, y Él mismo resucita. Y este personaje, con un estilo muy propio, muy sui generis, muy personal, de ver el mundo en un poblado, en una época fundamentalista, semítica, donde todo lo veían de un Dios de terror, de miedo, de susto, destructor, de violencia, pues Él viene con una ideología diferente, de un Dios de amor, de misericordia, de apertura a toda la humanidad, no solo al pueblo judío. ¿Qué se sabe de la niñez de Jesús como tal? De la niñez, porque creo y entiendo, Padre, que hay un bache en la vida de Jesús donde han salido cantidad de historias más o menos de sus 12 años a sus 30 y pico años, pero ¿qué se sabe de la niñez de él? ¿Se conoce algo? ¿Era un niño milagroso? ¿Era un niño travieso? ¿Era un niño común y corriente? ¿Se puede saber algo de la niñez de Jesús? Es totalmente desconocida, pero nos basamos en los libros, en los evangelios canónicos. Canon viene de legal, del oficial, y decía que crecía en gracia y en sabiduría ante los ojos de Dios, era un niño común y corriente. Extrabíblicamente, los libros apócrifos o secretos ocultos hablan de que hay unas del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, que hay unas anécdotas donde, por ejemplo, está la infancia de Jesús, donde él empezaba, por ejemplo, había unos pollitos que la Virgen María cogía y entonces los estaba alimentando para el sancocho, y resulta que por ahí se le murió uno, y entonces él vino y lo miró y le dio como tristeza y lo resucitó. Entonces ese sería el primer milagro de la infancia de Jesús, pero eso no es comprobado. ¿Qué se sabe? Hay dos momentos muy importantes, cuando el ángel llega, Gabriel, y le avisa a la Virgen María que va a concebir por obra del Espíritu Santo. De ahí el proceso de estar con José va creciendo y lo tienen que llevar al templo a presentarlo. Todo hijo varón primogénito tenía sí o sí antes de los 12 años. En esta cultura semítica, en esta cultura mesopotámica, tener 12 años ya era usted ser adulto. O sea, aquí nosotros nos escandalizamos, decimos, no, pero es que 18, en Estados Unidos 21 años, no. Para el pueblo judío, usted a los 12 ya era un hombre, una mujercita, 14 años, 13 años, usted ya se podía casar, o lo casaban muchas veces, y es lo que pasa con la Virgen María, con San José. San José ya un hombre mayor de 70 y punta de años, y organizan ya 14 años la Virgen María, no, tienen que casarla porque es la tradición y tiene que ser de la misma línea de tradición del rey David, entonces hay que casarla porque esa es la tradición, pero bueno, ese es un cuento más largo. Y lo llevan al templo, ahí es donde el niño se pierde, y claro, José y la Virgen María desesperados, no saben qué hacer, pues se le perdió a su hijo, y más que todo Dios, imagínense, preocupado, y entonces lo buscan por 3 días, no saben qué hacer, pues obviamente es una época rabínica muy importante, donde vienen de todas las partes del mundo, hay más de 40.000, 50.000 personas en ese lugar, en el Sanctum Sanctorum, en el templo de Jerusalén, y después de unos días búsquelo y pregunte y todo, y lo encuentran predicando, hablando con los sumos sacerdotes, con los sabios al mismo nivel. De ahí parten, de ahí se devuelve a su región, Nazaret, y hay muchas historias donde habla de que, yo creo que la más cercana podría ser a través de un familiar de la Virgen,
que viene y se lo lleva un tiempo y se pone a viajar con él en algunos lugares. Pero esto no es una cuestión realmente verídica, no hay pruebas. No hay pruebas. Unos que se fue a la China, otros que se fue al Japón, otros que se fue a la India. Estuvo con los budistas por que allá. estuvo con los budistas.